siguiente nos va a dar un poco la idea de qué manera se está comportando, está funcionando, se está viendo la inflación. Ya la tenemos en ese 9,1% y tenemos una composición de la inflación en el que la parte verde es la energía y la parte de servicios, la core, es la azul, y a partir de ahí empieza la clave fundamental de toda la historia y que alguien debería sentar a Jerome Powell, a Christine Lagarde o mandarles a casa, que sería quizá la mejor de las soluciones, sabiendo de antemano quién le va a sustituir, o explicarles qué estáis haciendo, qué carajo estáis haciendo. Subida de 100 puntos básicos en la siguiente reunión de la Reserva Federal, subida de 75 puntos básicos en esta anterior que hemos vivido. ¿Y cuál es el comportamiento de la inflación? Alcista. ¿Por qué? Porque la energía no se controla con ese movimiento de la demanda. ¿Por qué no se controla la energía con ese movimiento de la demanda? Porque no tiene herramientas de política monetaria para actuar sobre la oferta en la Reserva Federal, igual que no lo tiene el Banco Central Europeo. Entonces, erosionar, castigar, destrozar la demanda interna para conseguir no solo no una caída de la inflación, sino seguir aumentando la inflación a pesar del daño que te estás autoinfligiendo, solo se puede entender porque es el segundo capítulo de los que en el primer capítulo de la serie nos trajeron hacia que la inflación era puntual y no duradera. Son los mismos que aquí, en 2021, decían puntual, 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 puntual. Y decía, ¿pero qué puntual? Y luego hay otro punto fundamental. Es que el shock de oferta ahora mismo es tan importante como el 50% de toda la inflación. Es más, la energía comportó, en el dato que conocimos ayer, más del 90% del crecimiento de los precios. Da igual lo que haga el consumidor en determinadas áreas, la mayoría de ellas, porque en el fondo el dato de inflación que marca la energía, lo marca todo. No es mejor actuar sobre la oferta, no desde la Fed, que tiene poco que hacer ante eso, sino desde, ¿dónde? Un tope al precio del petróleo. Y eso es lo que el G7, la OTAN, etcétera, etcétera, está planteando, y ayer volvió a transmitir Estados Unidos a través de la Casa Blanca. Hay que poner en marcha el tope al petróleo ruso. Bueno, esa es una opción. La otra, que tiene mucho más sentido, pero para eso los políticos a lo largo de todo el globo tienen que cambiar la mentalidad de que el Estado es un leviatán que se lo come todo, es bajar los impuestos. La clave fundamental en este momento está en una bajada impositiva radical de todo lo que está relacionado con la energía. Y a partir de ahí puedes aplicar racionamiento, puedes hacer lo que consideres, pero habrás bajado los precios de la inflación. Si ahora mismo se fijara, tanto en Estados Unidos como en España, donde en España la inflación es los impuestos sobre el conjunto del litro de gasolina son el 50%. ¿Dónde tienes margen de maniobra para rebajar los precios en la inflación energética? Precisamente en ese dato de la fiscalidad. Algo que no se está haciendo en Estados Unidos, y aquí tiene la consecuencia de su actividad. Fíjense el movimiento verde que ha habido, sobre todo desde mitad del año pasado, finales, septiembre, octubre. Aquí ya se estaba configurando una inflación de energía muy importante. Aquí ya se le había ido, pero no quieren soltar los gobiernos la opción que tienen de hacer dos cosas: de reducir deuda, porque al gobierno americano le viene muy bien esta inflación, al que le viene muy mal al ciudadano. Al gobierno le viene espectacular, por dos cuestiones: reduce deuda y amplía ingresos. Y lo mismo sucede en Europa. Los gobiernos están a manos llenas recopilando todo el dinero que anteriormente, en el COVID, le prestaron a los ciudadanos. Pero eso tiene una consecuencia lógica. Igual que la de regar el dinero iba a conllevar inflación, y lo sabían perfectamente, ahora la de estar recopilando todo lo que se puede de impuestos, de paralelas, de investigaciones, dando bonus a los inspectores de Hacienda de 100 millones en España para que trinquen todo lo que puedan en paralelas, eso tiene una consecuencia gravísima, y es una recesión profunda en Europa y Estados Unidos si no lo evita. Este es el punto fundamental. No se dejen engañar por la inflación. La inflación está provocada por quien está provocada. En primer lugar, por los bancos centrales. En segundo lugar, por los gobiernos, que se han hinchado a lanzar dinero sabiendo que la inflación
Era un monstruo que esperaba la vuelta de la esquina. Y ahora que tienen el monstruo, en lugar de acabar con él, vía impositiva, están poniéndose ciegos a coger impuestos y a coger dinero de los contribuyentes. Y esa parte fundamental es la que va a dañar a la recesión económica. Vamos a una recesión profunda precisamente porque los gobiernos y los bancos centrales, pero sobre todo los gobiernos, tienen interés en llegar a ello, porque también conllevará una reducción de la deuda que se les ha ido de las manos. Y los bancos centrales tienen una parte de no enterarse de nada y tienen otra parte en la que ya sabían que ese balance sheet, que ese préstamo excesivo al mercado le iba a devolver en una inflación como esta. Como esta. Esta inflación, los bancos centrales pueden seguir pegándole martillazos en la mano a los ciudadanos, que lo único que harán es romperle los dedos, pero no bajar la inflación. Y eso es lo que también ayer el mercado empezó a entender. Ojo, porque va a haber un momento en el que no se suba. ¿Hasta dónde van a subir los tipos de interés? ¿Hasta el 7%? ¿Hasta el 5%? ¿Hasta el 6%? ¿Y dónde va a caer la economía? Lo saben los bancos centrales perfectamente. La cuestión está en la oferta, no en la demanda. Que dejen de aplicar políticas de demanda sin hacer una actividad de pelea en la oferta contra esos precios. No lo pueden hacer los bancos centrales, pero sí lo pueden hacer los gobiernos. Sí pueden reducir la fiscalidad. Y si no lo hacen es que no quieren reducir la inflación. No se engañen. No le engañen. No quieren reducir la inflación. Quieren que siga bien alta. Porque así ellos recaudan más, reducen deuda y a este de aquí, pues le ponen ustedes el adjetivo lo que le va a pasar. Ahí se quede. Por el camino, le da lo mismo. No, venga, una paguita. No, venga, te reduzco un 2% de inflación. ¿Pero cuánto has metido de inflación? El gobierno español tiene en su mano bajar prácticamente el 50% de la inflación actual. Vía impositiva. No, pero es que si reduce los impuestos, entonces este gasta más. No, perdona, aquí el único que gasta es el gobierno. Si trinca a la banca y a las eléctricas, lo único que va a hacer es meter más dinero en el conducto para lo que ellos consideren, en lugar de lo que quiere el ciudadano. Punto fundamental para entender la inflación de ayer. Fíjense en el siguiente gráfico, porque cómo se desgrana esa inflación está muy claro que está alrededor de la energía. La energía ha comportado prácticamente el 90% de toda la inflación que ayer Estados Unidos estaba aportando en ese dato, en la parte además extra, entre el 8,6 y el 9,1, entre el dato anterior y el dato de comunicado ayer. Fíjense cómo toda la parte roja está relacionado sobre todo con energía y con alimentación. Bueno, no lo ven porque tampoco se puede ver demasiado en el gráfico, pero ya les digo yo que toda la parte de arriba, que es food y energía, alimentación y energía, están comportando la parte que más aporta justo al crecimiento. Fíjense en el siguiente gráfico, porque a la hora de ver la inflación, actuación de los bancos centrales y ver sobre todo cómo pueden actuar ahora, pues